So we're halfway through the day. Now, I had an opportunity to walk around and I saw a lot of people. I saw a lot of conversations going on. I heard several presentations. I think we owe a big round of applause to all of the presenters, all of the people who have helped put this event together. What do you think? Yeah? Now, for the next hour, we've got a great set of topics to discuss with you. We're going to have a conversation not only about AutoCAD, we're going to talk a lot about AutoCAD, but we're also going to have the opportunity to talk about the future of Autodesk, looking at some of the products, solutions, or ideas that we explore on Autodesk Labs. So you're going to really want to be paying attention. But before we get to that, I would like to introduce our Vice President of AutoCAD Products, Amy Bunzel, who will take us through 30 years of AutoCAD. Please welcome Amy. Right. Well, good afternoon, everyone. Did everyone get a cupcake? If you didn't get one, please make sure to get one on your way out, because we're really here today to celebrate. And what we're celebrating is the 30th birthday of AutoCAD. Now, I'm Amy Bunzel, and I joined Autodesk about 10 years ago. I first started out in the manufacturing organization working on Inventor. I did that for about 8 years, and then for the last 2 years, I've had the privilege of owning the AutoCAD business and the AutoCAD product. And so my team and I are responsible for the broad AutoCAD portfolio. And so I'm here today to celebrate with you some of the milestones over the 30 years of AutoCAD. I'm glad you're laughing. Anybody recognize this? So in 1982, we released the first version of AutoCAD. It was AutoCAD 1.0. It had 12,000 lines of code, and it shipped on a floppy disk. I don't know about you, but I have not seen one of these disks in quite a while. We had 16 employees at the time. Autodesk now has over 7,000 employees. In those 30 years, a lot has happened. A lot has happened to the computers that we run the software on as well. A current laptop, which has about 4 gig of RAM today, would be able to run 32,000 copies of AutoCAD. So it's incredible how things have scaled. And I'm sorry for the AV people, the one monitor down here is not projecting properly. So, 2 months following the initial release of AutoCAD, Time magazine in January of 1983 announced that instead of a man of the year, they had the machine of the year. So they recognized in 1983 what a big revolution was going to happen in computing when we introduced the PC. So they were able to really foreshadow really what happened over the next 30 years. Now here are some early versions of AutoCAD. On DOS, anybody in the audience, I'd like to make this a little interactive. Any of you use a DOS-based version of AutoCAD? Raise your hands. Well, that's pretty good. Maybe about 10% of you. I'm going to keep asking you some questions as we go through these milestones. So in less than 3 years, AutoCAD became the most widely used CAD system. That's pretty incredible. And in those early days, we were really limited by the hardware. And so it took time as the hardware improved, AutoCAD improved, and we kept going like that over time. And really, the limits of the PC became, quite better than the original mainframes that things were working on. Here's a copy of R10 from 1988. This is when we introduced the UCS and a lot of the 3D functionality. Let's see, anybody out there use R10? Well, that's a few more of you. Now, big milestone, in 1993, we released AutoCAD LT. And this ran on Windows 3.1. I can't even remember Windows 3.1. But again, another great milestone for us there. And that also opened up a lot of rapid growth in the user base because we had more flexibility in our offering for our users.
In 1993, we held the first AU in Northern California near our offices. And you're here part of a very significant event. This year, we've had more AUs ever around the world. We've got Brazil, China, Russia, Germany, Japan, and of course, Las Vegas. However, there are more people attending AU now outside of the United States than inside the United States. So I really appreciate, the effort that you guys make to come to these events. Now we continue to expand the portfolio, starting to work on some industry-specific products. And here we've got, in 1998, we shipped R1 and R2 of ADT, later known as AutoCAD Architecture. Any AutoCAD Architecture users out there? A few? Okay, this one must not be too popular in Brazil. Then, in 1999, we had our first release of Inventor. And for Autodesk, this was the beginning of some more verticalization, of serving our customers in a different way. In 1999, we also shipped our 2 millionth copy of AutoCAD. So it took us 17 years to get to 2 million users. And you'll hear later on in my presentation how much more quickly we can reach users now because of the cloud. And you can see from here, for those of you that collect AutoCAD boxes, that we frequently change the branding and the logo. 2002, we acquired Revit and began really a journey into delivering BIM for our AEC customers. And in 2007, we shipped the 8 millionth copy of AutoCAD. The great thing about this was, we found that customers used our solutions like Inventor and Revit in conjunction with AutoCAD. So as one product line grew in users, the others did as well. In fact, today we know about 60% of our Inventor 2012 users and 60% of our Revit Architecture 2012 users also use AutoCAD. And now in 2010 started really what will be a decade of rapid change. Things are changing faster now than I've ever seen in my career. The Mac started to see a revitalization, so we relaunched AutoCAD on the Mac in 2010. We also launched our first ever web and mobile versions of AutoCAD. We started on the web, then we went quickly to iOS, sensing that Apple had something good going with the iPhone and then the iPad. And it's hard to believe that it's only been 2 years that we really had those tablets out there. The growth has been amazing. In 2011, we launched our cloud platform. So the Autodesk Cloud Platform is now known as Autodesk 360, and we started to connect our desktop applications to the cloud, our mobile applications to the cloud, really working to enable what Steve talked about this morning with infinite computing, and also the ability to really work with your data anywhere, anytime. And in 2011, we went to the Android. So by now, we have seen incredible growth in Android and in iOS, and we have over 10 million downloads of AutoCAD WS. And there are over 17 million DWG files in the Autodesk Cloud that users are sharing and collaborating and going mobile with. So I do need to see a show of hands. How many of you have used AutoCAD WS? Oh, see, look at that. That's fabulous. And if you haven't, I definitely recommend going to either one of the Android markets or the App Store to get it. Because interestingly, Portuguese is our third most popular language. So we've got English, Spanish, and then Portuguese. We also have over 7% of our WS traffic coming from Brazil. So this product has been very popular here in Brazil, and also very popular in emerging markets in general. And the other thing I can tell you is you guys tend to favor the Android platform, because 66% of you are using AutoCAD WS on Android. Now, 30 years later, we've taken advantage of all the great innovations in the computing platforms, in software, and graphics visualization, and now we're able to deliver designs like this. And you've probably seen this design a bunch of times. It's the Brazilian National Stadium, which will be hosting the 2014 World Cup. And we're so excited to be able to work with Castro Mello architects on this, and we were able to put it on the AutoCAD Design Suite packaging for 2013. Interesting thing about this is by this time, AutoCAD now has 18 million lines of code. So we went to 12,000. In 30 years, we have 18 million. And now we ship on a USB stick.
because we've just got that much stuff in there. We're in 14 languages, and we have the product in 21 of our different industry-specific suites. Because in many cases, the companion between AutoCAD and our other products is still incredibly strong for our customers. And we've got over 10 million users of AutoCAD on the desktop. So interestingly, it took 30 years to get to 10 million desktop users, and it took 2 years to get to 10 million web and mobile users. That is just a great example of the pace of change that we are experiencing in the technology industry today. Now, one of the great things about the cloud is that it allows you anywhere, anytime access to your data. So what I'm trying to represent here is a workflow that you can do today with AutoCAD 2013. You can work on your desktop, you can sync your files to Autodesk 360, then you can go home, work on another computer, work through the web browser, work on your mobile device, and you can access that same design no matter where you are. So each of the different devices or platforms is really a window into your design with purpose-built functionality for the platform that you're on. This allows enhanced collaboration, and it also frees you to really go anywhere you need to get your work done. We've also brought social collaboration, to the CAD users, and our users are loving it. This is an example of AutoCAD WS on the tablet of your design. And we're also working on more intuitive sort of user interface, again, making it easier for you to learn and be more productive in the product. Because we've got 30 years worth of functionality in here, we want to make sure we're delivering that functionality in the most discoverable way possible. We're also exploring things like new UX paradigms such as marking menus and gestures, trying to, again, make it more productive and more natural for you to work in AutoCAD. And when we do these kind of innovations, we work very closely with users because we have a lot of respect for the investment you've made in learning AutoCAD. We want to make sure that all these things are seen as enhancements and improvements that make you more productive and more effective. We're also doing some really cool things in reality capture, where we want to make it easier for you to be able to capture the real world and then leverage it in the digital world. So doing things that connect kind of what's in the physical space with what's in the digital space. So being able to visualize point clouds in AutoCAD so that they almost look like photographs. And then someday in the future, being able to take photographs of the real world, of the as-built world, and then working on your designs from there. We're also, as part of our connected efforts, looking more at geolocation. Now that we have all these mobile devices out there running AutoCAD, we need to get AutoCAD to be a little smarter about maps and locations. We need to enable things like geocoding, georeferencing, and it's a great way to marry that cloud connectivity with the desktop, web, and mobile applications. And you can imagine how you might have a mobile device and have that little red dot kind of showing you in your AutoCAD drawing, where you are as you're moving around. We also have our own app store. This is pretty cool. So we have enough AutoCAD users, and Autodesk customers actually, to support an app store ecosystem. Now we're still in our first year of the app store, but we are getting over 26,000 visits every month. And every month that number climbs. And there's some really interesting productivity applications on here. There's also a version of Hangman on here. So you can play Hangman inside of AutoCAD if you need a little break while you're at work. And it's been kind of a fun tool that our users are enjoying. La cantidad de proyectos en lo que es renovación, ¿okay? Lo que llamamos en inglés renovation projects. Es impresionante tener estas herramientas porque ustedes pueden ir a un edificio bastante antiguo, ni siquiera hay blueprints, automáticamente con uno de estos devices puedo capturar esto geométricamente, traerlo al software y en el software hacer los cambios requeridos. Ahora, también estamos viendo la posibilidad de no solamente capturar a nivel ground, ¿no? Pero poder ir aéreo, ¿no? Entonces comenzamos a experimentar en Autodesk con estos helicópteros a control remotos, poniendo cámaras especiales y capturando en forma aérea. Y eso nos llevó a pensar que hay unas posibilidades realmente impresionantes que recién estamos descubriendo. Tuve la suerte de estar en África casi 3 semanas y este es un drone que construimos en Autodesk con mi equipo y la idea fue volar sobre
una zona arqueológica con este drone y poder capturar imágenes de alta resolución como video para poder construir digitalmente. Entonces tuvimos la oportunidad de llevar este drone, estuvimos volando sobre zonas de fósiles y capturamos diferentes elementos que pueden ver acá, y dentro de esos puntos que se ven ahí encontramos algunos de estos fósiles, todo desde arriba, volando con el drone y usando algoritmos para poder encontrar desinformación estos elementos que pueden ver ustedes. Fue bastante interesante ver a las tribus cuando estuvimos allá trabajando. Acá tengo una fotografía con uno de los chiefs y se ven el sombrero que yo tengo y el sombrero del chief. Hay un poco de diferencia, ¿no? Ok. Ahora, lo más interesante era explicar al chief de la tribu que teníamos que volar sobre su zona con este drone. Así que eso fue realmente increíble experiencia. Para darles un ejemplo, el drone lo estamos volando en este momento con unos goggles, con unos anteojos especiales, y en esos goggles tengo full telemetría, donde yo puedo moverme con el drone y tomar fotografías y hacer capturing. Y este es justamente nuestro edificio en Autodesk Headquarters, que lo llevamos, hicimos capturing, y como resultado nos trajo esta imagen, que voy a arrancar acá en estos segundos. ¿Ok? Entonces se puede ver que solamente de las imágenes pude capturar todo esto tridimensionalmente. ¿Cuánto me demoró en capturar esto? Ustedes no lo van a creer. 8 minutos. En 8 minutos pude capturar todo esto, aterrizar, llevarlo a la computadora, con software de Autodesk, generar tridimensionalmente esto. ¿Gustó? ¿No? Entonces es algo que realmente les recomiendo explorar. Ahora, ya teniendo toda esta geometría, hemos podido añadir una serie de sensores, porque queremos sacar mayor información de este edificio, cómo este edificio se desarrolla, cómo este edificio se trabaja en lo que es ductos de ventilación, temperaturas generadas dentro del edificio, y poder hacer las simulaciones respectivas. Entonces acá podemos hacer un análisis con estos sensores de cuál va a ser la difusión de luz en ese momento o de energía, y se puede ver bastante claro. Ahora también estamos poniendo estos sensores que nos dan información que se van a integrar en un futuro muy cercano a nuestro software. ¿Cuántos de ustedes conocen a este actor? ¿Alguno? Sí, todos, ¿no? Una vez más, lo capturamos tridimensionalmente usando diferentes elementos y le quitamos varios años. ¿Okay? Me gustaría hacer eso para mí, ¿no? Entonces, bajo este tipo de tecnología, en forma muy rápida se puede capturar geometría compleja usando software de Autodesk y llevarlo a una forma bastante más interesada y totalmente tridimensional. Entonces, lo que van a encontrar ustedes a futuro es que van a ver muchos de estos devices, ¿ok? De estos aparatos que van a poder capturar tridimensionalmente, cosas que nunca pensamos que podíamos capturar a una velocidad tan rápida. La clave es el software que va a entender esta información y convertirla en algo que podamos utilizar. Entonces la documentación es realmente clave. Ahora, lógicamente, lo que estamos experimentando en Autodesk es que toda esta información está creciendo exponencialmente, ¿ok? ¿Y qué sistemas tengo que yo crear para poder manejar esta información, ¿no? Si son carreteras, si son puntos vitales que en una construcción que se almacena una tremenda información, tiene que residir toda esta información en algo compacto, en algo que se pueda manejar clave. Y para eso estamos viendo cómo podemos nosotros conectar todos estos a un servidor y tener conectado toda la parte de manejo, de fabricación, documentación, diseño conceptual, poder manejar todos estos sistemas bajo un sistema mismo, porque hay la tremenda información. Este es un caso de una línea de tuberías que ustedes pueden ver a continuación. Es bastante complejo poder trabajarlas únicamente a nivel de la PC. Pero cuando tenemos un cloud system que puede manejarme toda esta información en forma bastante acelerada, nos va a abrir
una nueva puerta. Imagínense poder manejar toda la información del tamaño de una ciudad como la que ustedes ven acá, en el cual yo puedo ir en cualquier momento, en cualquiera de esos edificios, en cualquier piso de ese edificio y sacar un blueprint en forma instantánea. ¿Ok? Es algo que estamos nosotros visualizando futuro y estamos escribiendo y construyendo una serie de sistemas para poder manejar eso. Entonces, la velocidad que hemos logrado hasta el momento en nuestra experimentación a través del proyecto Twitch ha sido bastante rápida en poder manejar esto en forma remota. Y lo otro que estamos también viendo es lo que llamamos cloud computing, ¿no? Poder hacer operaciones que demoraban mucho tiempo en sus PCs, hacerlas en forma instantánea. Justo este fin de semana estuve hablando con un ingeniero muy sofisticado, en el cual hace una serie de simulaciones y me dice, mira, varias de las simulaciones que yo hacía, que demoraban aproximadamente 4 días en flujo en lo que llamamos Fluid Dynamics, a través de este cloud sistema, imagínense, de días pasó básicamente a menos de minutos, ¿ok? Porque tenemos la posibilidad de hacer cálculos muy fuertes en todos estos servidores a altísima velocidad. Entonces, una operación que demoraba, ¿okay?, una computadora con un procesador, 10.000 segundos, ese es el costo que hemos establecido nosotros, el costo operacional. Ahora, yo llevando todos estos cálculos complejos al cloud, puedo tener 10.000 computers, o sea, 10.000 procesadores que pueden hacer el mismo cálculo, pero lógicamente a una fracción de tiempo, y el costo es exactamente igual. Entonces, para ustedes que van a tener tecnología nueva de Autodesk, en el cual ustedes van a poder hacer cálculos muy complejos en forma muy rápida, y es exactamente el mismo costo lo que tenían. Y hay muchas nuevas tecnologías de Autodesk. Eso más nos lleva a poder hacer análisis en forma muy rápida, ¿no? Pusiste hacer análisis de iluminación, como pueden ver en este caso, y tener resultados a alta velocidad. Inclusive, a un futuro, decir, yo estoy diseñando esto y quiero diferentes permutaciones, diferentes diseños, ideas de diseño, porque es tan rápido el proceso que tengo para calcular que puedo hacer eso en forma directa. También estamos viendo lo que llamamos Computational Evolution, que es bastante interesante, porque ustedes van a poder diseñar algo, y esto que están diseñando, darle lo que llamamos un tipo de DNA, y poder variar ese DNA y estructuralmente cómo va a cambiar el diseño a algo orgánico. ¿Okay? Hemos hecho experimentación de cosas como estructura, como ven a continuación, es decirle, mira, te vamos a dar ciertos parámetros de esta fórmula y diséñame esto de la manera similar a como un árbol crecería, pero que tenga la rigidez y la flexibilidad y la función de poder soportar esta estructura. ¿Okay? Lo mismo ¿cómo se llama?, en cálculo evolucionario, bioevolucionario, también estamos haciendo una serie de elementos, no solamente a nivel a escala grande, sino a escala muy pequeña. Simulación es realmente básico para el ambiente de Autodesk, ¿okay? El poder simular exactamente cómo se va a manejar este elemento en la iluminación de este edificio y tener efectos exactamente reales, o de repente inclusive hacer sonido. Quiero ver exactamente, si yo hablo acá, en este momento, en este estadio, cómo se va a escuchar mi voz en la última silla, ¿ok? Van a ustedes poder hacer este tipo de cálculos en forma muy clara y cambiar el diseño o pedir al software que haga los ajustes necesarios para que esa persona que está sentada en el último sitio pueda realmente escucharme como la primera persona. No sé si me habrá escuchado el que está en el último sitio. Espero que sí. ¿Okay? Y dar una serie de elementos, cálculos que pueden llevarme a tener una idea bastante clara. Hacer inclusive con un proyecto que estamos trabajando en Autodesk, de hacer una evacuación de un edificio. ¿Cómo podemos simular inteligentemente, si tenemos un determinado número de gentes, cómo pueden fluir dentro de la estructura de este edificio y qué cambios yo tengo que hacer dentro de este edificio en sí?
Ahora, simulación es bastante clave, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, ¿qué tan real es la simulación en sí? Ok, de estas dos imágenes que ustedes ven, una es verdadera y la otra es simulada. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes piensan que la de este lado es la verdadera? No, acho que da direita é verdadeira. Ok, ¿cuántos de ustedes piensan que la izquierda es la verdadera? Pues todos los que pensaron que esta es la verdadera están equivocados. Esta es la simulada. Es realmente impresionante lo que hoy día se puede hacer con lo que tenemos en simulación. Lo mismo, el mismo caso. ¿Cuántos de ustedes piensan que la imagen de la derecha es simulada? ¿O verdadera? ¿Verdadera? ¿Ok? Y la imagen de... ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes conocen 3D printing? ¿Sí? ¿Ok? Es realmente impresionante lo que se está viendo hoy día en el área de 3D printing. Hay más de 75 materiales hoy día que se pueden imprimir, tipo plástico, metales, fabrics, piedra, vidrio. Hoy día se pueden hacer cosas realmente muy, muy interesantes, inclusive orgánico. ¿Okay? Hay gente que ya está imprimiendo un libro, ¿okay? En un 3D printer. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, en vez están usando los DeskJet, los cartridges de tinta que usábamos nosotros en nuestros DeskJet, están poniendo celdas. Y en esas células, cuando imprimimos tridimensionalmente, podemos crear lo que llamamos un living organ. ¿Okay? Entonces hay muchas compañías que están viendo fuertemente esta área, ¿no? Inclusive este es un caso que hicimos, este es una persona que tuvo un accidente bastante traumático en India y perdió toda la parte ósea acá, ¿no? Entonces lo que hicimos fue con un MRI, hicimos el MRI, sacamos información tridimensionalmente, copiamos ese lado que le faltaba, ¿ok? Y lo imprimimos en titanio, ¿ok? Desde el 3D printer, y en el titanio agregamos porosidad al titanio para que cuando el hueso crezca tenga adherencia. Y hoy día esta persona tiene ese implante y realmente uno no se da cuenta que ha tenido un accidente de esa naturaleza. Inclusive yo ya estoy comenzando a imprimir mi China, mi valija en casa. Ahora, no solamente a ese tamaño, pero hemos estado trabajando con la Universidad de Southern California y hay proyectos ya de hacer una impresora en 3D que puede imprimir ya una estructura para vivir, ¿no? Ya puede imprimir los principios de una casa a una velocidad realmente impresionante en concreto, y la idea es poder mandar esto quizás en un futuro a zonas donde sea algo muy complicado para poder construir, ya sea la Luna, Marte. Están viendo un montón de posibilidades por ese lado. ¿Okay? Entonces, nosotros en Autodesk estamos integrando mucho nuestro software para que se pueda conectar con estos sistemas de 3D printing. Inclusive trabajamos hace un tiempo, trabajé específicamente en este caso. Esta fue una motocicleta totalmente diseñada en AutoCAD Inventor. Y la llevé al printer 3D y en cuestión de 6 semanas es el resultado. ¿Okay? O sea, directamente del diseño que creamos en Invento pudimos llevarlo al 3D printer y construimos eso, ¿no? Todos los detalles, como ustedes pueden ver. Inclusive varias de las partes tienen funcionalidad. Es decir, este caso acá, yo imprimí este elemento y salió así del printer, pero no es solamente que sea rígido, es totalmente flexible. ¿Okay? Tiene función. Este brazo del robot también, que lo imprimí en el 3D printer, una vez que sale el 3D printer, ni siquiera tuve que poner ninguno de los componentes, ya está totalmente listo para hacer una función. ¿Okay? Y lo que viene en ese mercado es realmente impresionante a futuro. Asimismo, trabajamos en un proyecto más grande
y decidimos imprimir en 3D una jet engine, lo que llamamos un turboprop. Todo el diseño, una vez más, dado dentro de nuestro software, hecho dentro de nuestro software. Imprimimos todas las partes y ensamblamos lo que llamamos el turboprop jet engine, y hoy día está en uno de los edificios de Autodesk. Ahora, interesante fue que gracias a nuestro software de análisis tuvimos cero error. Cero error. Todas las piezas que generamos, todo era un perfect, lo que llamamos en inglés un perfect fit. Todo calzaba exactamente igual. Y bastante interesante, inclusive pusimos un motor eléctrico, podemos simular el rotor, cómo se mueven todos los engranajes planetarios que están funcionando dentro del sistema. También tuvimos la suerte de visitar a algunos celebrities